que conforman una red de recolección. Bueno, en Santiago nosotros nos abastecemos esencialmente de agua subterránea. O sea, hay lo que sería una batería de perforaciones que cuentan con bombas que están metidas dentro de esas mismas perforaciones y de las que se extrae agua. Eso se distribuye en prácticamente toda la ciudad. La banda tiene un sistema muy parecido, prácticamente es el mismo. El sistema está operado por una empresa concesionaria del servicio, que sería Aguas de Santiago, y la controla el ERSAC, que sería el ente regulador de los servicios de agua y cloaca. Esas perforaciones extraen agua del subsuelo y la inyectan previa cloración a una red de distribución, que es de donde tomamos agua en nuestras casas. O sea, en las casas nosotros estamos conectados a esa red de distribución de agua. El agua que consumimos, en general, hoy por hoy el 70% más o menos de la ciudad de Santiago tiene cloaca. ¿Qué significa que tiene cloaca? Que existe una red colectora de líquidos cloacales, que es lo que producimos como desecho del agua que consumimos. Esos desechos se conducen hasta un cuerpo receptor. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que estamos contaminando el cuerpo receptor. En el caso de no tener cloaca, deben haber escuchado, o algunos de ustedes incluso quizás si no tienen el servicio de recolección de líquidos cloacales, deben tener un pozo ciego o sea, tenemos una instalación que termina eventualmente en un pozo ciego, que consiste en un pozo donde vertimos los líquidos cloacales que producimos en las casas y permitimos que se infiltre en los acuíferos. Esta forma de eliminación de los líquidos cloacales es muy común para población aislada, porque los líquidos cloacales, al infiltrarse en el suelo, están atravesando en la práctica o prácticamente un elemento poroso donde se van tratando. ¿Qué significa esto de que se van tratando? Los líquidos cloacales tienen residuos orgánicos en general. Los líquidos industriales suelen tener residuos orgánicos o residuos químicos. Y esos elementos, sean biológicos o químicos, afectan el ambiente. Entonces, como ingenieros hidráulicos, por ejemplo, o como ingenieros civiles que se dedican a algún tema de la hidráulica, la tarea va a ser resolver esos problemas de recolección de líquidos cloacales, del tratamiento de los líquidos cloacales para no afectar significativamente el ambiente, del tratamiento de los líquidos cloacales. ¿Para qué? Para reducir su capacidad de afectar al ambiente, sería. O sea, vamos a tratar de que esos líquidos que estamos generando como sociedad no afecten significativamente al ambiente o produzcan el menor daño al ambiente posible. ¿Voy bien encarado en lo que me has planteado, Enzo? Sí, profe. O sea, la idea es que entiendan que es una red colectora de líquidos cloacales, por ejemplo, que ese es un tema al que un ingeniero civil o hidráulico puede dedicarse a plantear. Profe, ¿y usted? Sí. Usted había mencionado hace rato el pozo ciego. El pozo ciego es el que a veces trae problemas por el suelo de la casa cuando hay un desnivel así notable en la casa o cerca de la casa. ¿Es por la culpa del pozo ciego?
O sea, eso van a aprender a identificar ese tipo de problemas como ingenieros, por ejemplo. O sea, ¿cómo es el sistema de pozo ciego? Ustedes tiran la cadena o abren la canilla del lavabo o de la cocina, o cuando se bañan, el agua se va por un resumidero y va a una red colectora domiciliaria, ¿que no? Normalmente la red colectora domiciliaria tiene una cámara que permite que los elementos orgánicos se separen un poco, o sea, que se separen por un lado las grasas por flotación y los elementos que se puedan sedimentar decanten y queden en el fondo de esa cámara. Entonces pasa un líquido sería un líquido sin elementos en flotación y sin elementos que puedan decantar. O sea, de esa cámara sale un líquido que no tiene elementos en suspensión, sería el tema. Ni en suspensión ni elementos que puedan decantar. Esos líquidos van a un elemento que puede ser un pozo ciego de gran diámetro o puede ser incluso una perforación hecha con un caño que tenga un filtro, de manera tal de que descarguemos esos efluentes en el subsuelo. Obviamente, el líquido que estamos recargando en ese subsuelo va a generar que cambie su estado de humedad natural. Hasta ahí me entienden. O sea, originalmente tenemos un suelo con un estado de humedad que tiene una cierta resistencia. Y hay suelos, que eso lo van a ver en una materia específica que se llama mecánica de suelos, justamente. Hay suelos que cambian sus propiedades cuando cambian su estado de humedad. O sea, la cantidad de agua por unidad de volumen que tiene sería la humedad del suelo. Cuando cambian ese estado de humedad, cambian las características resistentes de ese suelo. Entonces, puede generar asentamientos en las zonas que descargan su peso en el suelo, o sea, que serían los cimientos de la casa. Y puede llegar a producir asentamientos, o sea, detectar por qué se genera el asentamiento en una vivienda pasa por estudiar las características del suelo, a qué cargas está sometido, qué tipo de suelo tenemos, para ver si es un suelo que se afectaría por el contenido de humedad. O sea, si estamos hablando de una arena compacta, por ejemplo, el contenido de humedad que tenga la arena no va a afectar a la capacidad resistente de la arena. ¿Ah? Pero si tenemos un suelo cuyas partículas cambian o sea, cambian la forma que interactúa una partícula con otra según el estado de humedad que tenga, esos son los que se llaman suelos colapsibles. ¿Ah? Se vuelven prácticamente un flan los suelos. O sea, ustedes han visto cuando mojan un suelo, hay algunos que no les pasa nada, el agua se drena, o sea, se infiltra y pueden quedar saturados, pero siguen teniendo una cierta capacidad de resistencia a las cargas. En cambio, hay otros suelos que pierden totalmente la capacidad de absorber cargas porque se vuelven fluidos, se fluidifican. Esos son los famosos suelos colapsibles, que los hay muchos en Santiago, en algunos barrios en especial, que han tenido problemas de asentamientos por el colapso de los suelos. ¿Qué significa el colapso? Las partículas que conforman el suelo cambian su forma de interactuar unas con otras para resistir las cargas y se vuelven fluidos, entonces se generan asentamientos, y el mayor problema es cuando se asienta más de un lado que del otro, que serían asentamientos diferenciales, que son los que producen la rotura de los edificios o de las viviendas. ¿Se entiende, Enzo? Me gustaría interactuar Sí, con algunos también. Sí. Sí, profe, en el barrio Autonomía puede ser que haya alguno de esos tipos de suelo. Claro, el barrio Autonomía es un barrio grande
que cuando se construyó no se previó la ejecución de la red colectora de líquidos cloacales, por ejemplo. Sí, Entonces, ¿qué profe, ahí pasó? un amigo ha tenido una casa donde se le ha hundido, ahí en el barrio de Autonomía, se le ha hundido y bueno, se ha tenido que mudar Bueno, por el problema ese justamente que se le hundieron por el eso pozo. les comentaba, y las casas han empezado a colapsar porque el suelo tenía las características que les acabo de mencionar, o sea, es un suelo colapsible que al humedecerse, por el hecho de que no había sistemas de recolección de líquidos cloacales, entonces toda el agua de desecho, eso, aparte de contaminar la napa freática con, este, con líquidos con contenido orgánico excesivo, que la hacen peligrosa incluso desde el punto de vista sanitario, hace que cambien las características resistentes del suelo. Y han empezado a fallar un montón de casas. Entonces ahí se decidió hacer un sistema de recolección de líquidos cloacales, que sería una red de cloaca, así se le llama, con los problemas intrínsecos. O sea, esa fue una obra de ingeniería de avanzada y tuvimos que aprender. O sea, yo era muy jovencito en esa época, o sea, estamos hablando hace 50 años ya, no, hace 40, más de 40 años. ¿Por qué? Porque la freática, que no existía originalmente, estaba, ¿qué es la, perdón, ¿qué es la napa freática? Cuando digo napa freática, ¿qué es? Es el nivel hasta donde el suelo está completamente saturado. O sea, si nosotros hacemos un pozo en la tierra, vemos que primero está seco, y si lo hacemos más profundo, vemos que hay un punto en el que empieza a juntarse agua, y por más que cavemos, el agua sigue a un cierto nivel. Eso quiere decir que el suelo está saturado a esa altura, y el nivel del agua se define como nivel freático. Ese nivel de agua se define como nivel freático, que sería el nivel hasta donde llega el agua sin presión, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo que está de ahí para abajo está literalmente sumergido en agua. ¿Se entiende ese término? Dicho eso, les digo, la napa freática en el barrio Ejército Argentino estaba alta por la recarga continua de los pozos ciegos hacia la freática. O sea, imagínense que los pozos ciegos están recibiendo el agua de los domicilios o del domicilio y permiten que se infiltre. Entonces, el suelo, ¿qué pasa con esa agua? Se infiltra hasta que ya no se puede infiltrar más, entonces el nivel freático empieza a subir. ¿Eso qué significa? Que todo el suelo está sumergido desde ese nivel de la freática para abajo. Y ese nivel de la freática está alto, imagínense. Ahora, los caños de cloaca permiten el escurrimiento de los líquidos cloacales por gravedad. O sea, tienen que ir con una cierta pendiente, obviamente descendiendo cada vez más, lo que hace que las excavaciones para colocar esos caños sean cada vez más profundas, y de tanto en tanto tenemos que prever la construcción de una estación de bombeo para que no tengamos que cavar tanto para enterrar los caños. O sea, si nosotros queremos que el agua fluya por gravedad, obviamente el agua va a fluir hacia los puntos más bajos, ¿que no? Y va a fluir en los caños en función de la pendiente que tenga hacia abajo. Esto hace que los sistemas de recolección de líquidos cloacales arranquen con una profundidad y sobre todo en Santiago, que no tenemos pendientes muy pronunciadas, se vayan enterrando cada vez más. Esto obliga a la construcción de estaciones de bombeo. Ahí también intervenimos los ingenieros hidráulicos o los civiles que se dediquen a la hidráulica, que implica el diseño de un cárcamo de bombeo, que es como una estructura civil. Generalmente es de hormigón, puede ser de PRFB si no es muy grande. El PRFB, ¿saben qué es el hormigón todos a esta altura?
Calculo que sí. El PRFB es poliéster reforzado con fibra de vidrio, que vendría a ser con lo que se hace en las piletas de natación. Nada más que con forma cilíndrica, donde se montan unas bombas para elevar los líquidos cloacales y permitir que sigan circulando, entregándoles energía, sería, en esa estación de bombeo. Se impulsan los líquidos a lugares más altos para que sigan escurriendo por gravedad o al lugar donde queremos depositar los líquidos o el lugar de destino de los líquidos. No tienen ni idea lo feo que es hablarle a fotitos. Disculpen por ahí que me trabo. Pero hay que aprender estas nuevas técnicas de enseñanza. Pero repito, me gustaría interactuar con algunos más. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿De qué estamos hablando? De temas de temas relacionados con la hidráulica en los que podríamos desempeñarnos como ingenieros. Y estábamos hablando de para qué se hace una red colectora de líquidos cloacales, por ejemplo. Y les decía, el sistema domiciliario de eliminación de residuos cloacales sería un sistema con un pozo ciego, por ejemplo, o podría ser lo que se llama una zanja de infiltración. ¿En qué consiste una zanja de infiltración? En vez de hacer un pozo vertical, haríamos un pozo horizontal, o sea, sería un caño ranurado, donde van a parar los líquidos de la casa y desde esa zanja se empiezan a infiltrar. Normalmente, a la par de la zanja se siembran algunas plantas o algunos tipos de plantas que permiten que el proceso de depuración de los líquidos cloacales sea natural. Y hay diferentes casas. Se necesita mucho espacio, digamos, para realizar ese tipo de trabajo. Depende del tipo de tratamiento que queramos hacer. La pregunta viene por el lado de que quieres hacer el tratamiento, o sea, si quieres disponer de los líquidos cloacales en tu casa, no se requiere mucho espacio. De hecho, por eso es que coexisten muchas veces las redes colectoras de líquidos cloacales y las casas que no están conectadas a la red, por ejemplo. No está permitido que si tienes una red de cloaca, uses un pozo ciego, por ejemplo. Pero cuando se construye la red de cloaca, durante un tiempo coexiste el uso del pozo ciego con el uso de la red de cloaca. Porque pues, yo estoy ahora en Nueva Esperanza, una ciudad, y aquí para hacer un pozo ciego, o sea, no hay sistemas de cloaca en mi barrio. Para hacer un pozo ciego a una profundidad de 1 metro, ya empieza a filtrar el agua. Sí, pero 1 metro es muy poquito para un pozo ciego, ¿no? Claro, por eso. 1 metro y medio, póngale, ya empieza. Entonces, ya tienes el nivel freático. Bueno, eso es lo que generalmente impone que se tenga que hacer una infraestructura hidráulica que sería la red colectora de líquidos cloacales. O sea, para evitar eso. Nueva Esperanza, en Bandera también pasa eso. O sea, la freática está muy alta y muy contaminada porque no tiene red colectora de líquidos cloacales. O sea, esa agua es el agua que sale del baño, literalmente. El agua de la freática. O sea, vos cavas y te encuentras con agua que es la que proviene de la recarga de los pozos ciegos. Entonces, y en las partes bajas de las ciudades o de los pueblos, esos que no tienen sistemas de recolección de líquidos cloacales, incluso el agua suele aflorar en la superficie, en las partes bajas del pueblo. Eso debe pasar donde vives vos, de donde vienes. Sí, en mi barrio no, pero o sea, en otros barrios sé que... En las zonas bajas, o sea... Claro, medio metro no pueden cavar un pozo ciego porque ya está ahí la... Claro, lo que se hace ahí es lo que les decía recién, o una zanja de infiltración o se hace un pozo profundo.
pero vos necesitas que el agua en ese pozo profundo llegue a una zona que sea permeable, o sea, que tenga arena, por ejemplo, y el nivel de agua en ese pozo tiene que estar por arriba de la freática, porque si no, no te lo va a entrar el agua. O sea, tienes que tener cierta presión para que el agua pueda infiltrarse en el suelo. O sea, el nivel tiene que tener más energía el agua que le echas al suelo que el agua que tienes en el suelo. Bien, ¿y cómo era una zanja de infiltración? No. La zanja de infiltración lo que te permite es trabajar más superficialmente. Entonces, te da lugar a que generes una superficie grande de infiltración, o sea, una zanja, literalmente, ¿ah? Donde desde ahí se va a infiltrar la freática que va a estar a 10 o 15 centímetros abajo. No se va a infiltrar mucho, o sea, no es mucha carga hidráulica la que tienes ahí para que se infiltre, pero tienes mucha superficie. ¿Y a cuánto más o menos se pone eso, profe? ¿O hay distintas profundidades? No, eso depende del suelo, de las condiciones del terreno, de las posibilidades que tenga. La puedes poner prácticamente superficial a la zanja de infiltración. O sea, a partir de ahí se va a infiltrar el agua. El tema es que no se te vaya a inundar la zanja y que te vaya a salir por la superficie líquido. Claro, o sea, tiene que ser una zanja bastante... ¿Y que se pone arena o algo ahí en la zanja, no? Claro, en la zanja se tiene que recubrir la parte de abajo y de arriba del caño, incluso con un material que sea bien permeable, como una arena gruesa, por ejemplo, o piedra. Ajá. Cosa que sea bien permeable y se distribuye uniformemente en toda la superficie de la zanja el agua. Franco, ¿ibas a preguntar algo o has puesto para que te mire la cara nomás? Que está bien. Profe, Sí. ahí el compañero dijo que es de Nueva Esperanza. Quería preguntarle también sobre la planta esta depuradora que está a las afueras de la ciudad. No sé si se ha terminado. ¿Cuál es su función exacta? Usted seguramente sabe del tema. Bien. En Santiago, les decía que más o menos el 70% de la ciudad tiene cloaca. Está conectado a una red de cloaca. ¿En qué consiste la red de cloaca? Es una red de cañería en forma de árbol, que trabaja al revés sería, no sé, un árbol que tiene un tronco, unas ramas gruesas, después otras más finitas, ¿que no? Una red de cloaca esencialmente es como una red de ramas, como si fueran las ramas de un árbol. Empezamos con la malla fina, que serían las ramas más chiquitas del árbol, que están conectadas a unas cada vez más gruesas hasta que llegan a una troncal, a una cañería troncal. Y como esa troncal ya está muy enterrada, para poder seguir conduciendo el agua, lo que se hace es construir una estación de bombeo para impulsar esa agua a otra estación de bombeo o a otra cañería que pueda seguir escurriendo por gravedad, por ejemplo. ¿Me va siguiendo por ahí? O sea, eso es lo que sería una red de cloaca. En Santiago... Es algo parecido a lo que se hace con la electricidad, ¿que no, profe? Claro, no, pero la electricidad, lo mismo que la red de agua, de distribución de agua, son mallas cerradas. O sea, se arma como una red, pero cerrada. La de cloaca normalmente es abierta. No quiere decir que no haya casos en los que se generen mallas cerradas, pero para la colección de líquidos cloacales las mallas son abiertas, o sea, es como si fuera un árbol. O sea, tenemos el tronco, después cañerías secundarias, terciarias, cuaternarias, cada vez más chiquitas, hasta que llegamos a la que pasa por frente a nuestra casa. Esa sería la más chiquita. La hoja de ese árbol sería la casa. Pero la circulación es al revés, de la hoja hacia el tronco va el agua. ¿Ah? Y en el tronco donde estaría en la raíz del árbol, estaría la estación de bombeo de donde se impulsa el líquido, por ejemplo, a una planta de tratamiento.
lo que les quería decir es que en Santiago ahora han visto que está como demolida toda la ciudad. Se está haciendo la obra de la cloaca máxima, que incluye tanto completar la malla fina de cañerías, que serían las que pasan por nuestra casa, como las cañerías secundarias y las troncales, y las estaciones necesarias de bombeo para conducir el líquido hasta una planta de tratamiento que ya está terminada, que está a la orilla del río, a la altura del Uyo, es un poco más adelante incluso. Y ahora estaba preparando unas cosas, les voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo, me imagino, Santiago y la banda, que no, en el Google. Sí, profe. Bueno, la cloaca máxima comprende toda la ciudad de Santiago. ¿Va? Desde el barrio Aeropuerto, este es Guaycondo, este es Santa, no sé cuánto se llama este barrio. ¿Alguien que me diga cómo se llama? Que es nuevo. Santa Rosa, puede ser. No, que está al frente de, este es la Autonomía y al frente de la Autonomía está... Pasando la Autonomía, pasando la ruta esa de la Autonomía está el Villa del Carmen. Atrás Villa de la del Autonomía Carmen. está el barrio No, Santa. Villa, Atrás de la este, Autonomía está el Santa Rosa. ajá, no, este es el Villa del Carmen. Está bien. No me estaba acordando el nombre. Este es el barrio Contreras, que es nuevo también. Están todos más o menos ubicados, me imagino. Aquí hay una estación de bombeo grande, por ejemplo, en la Independencia y Solís. A ver dónde estamos. Aquí sería, esta es la estación de servicio de la Independencia y Solís. ¿Están todos ubicados? Sí, profe. Bueno, y hay una serie deben ser como 10 a 15 estaciones de bombeo en toda la ciudad que van colectando los líquidos, y ahora se está por hacer un colector principal que va a venir por la avenida Colón, que va a venir por la Colón, y ahí se va a usar tunelera inteligente como parte de la obra que les decía que se denomina la cloaca máxima de Santiago, que comprende la ejecución de la malla fina, a donde faltaba ejecutar la malla fina, y de todo el resto de cañerías que comprende la red de recolección de líquidos cloacales. En principio, todos los líquidos esos vienen a parar a la estación de bombeo que es existente de la Independencia y Solís. No se ve mucho. Aquí estamos en la Independencia y Solís. Sí. La estación de bombeo es este cuadradito. Que no es ningún cuadradito, no es un cuadradote. ¿Por qué no se ve? Porque este tipo de obras va para abajo, no para arriba. Es una estación que tiene como, no me acuerdo si 9 o 12 metros de lado, o sea, es un cuadrado de 12 o 9 metros de lado por 12 metros de profundidad. Esa sería la última estación de bombeo. Desde ahí se van a bombear. De hecho, ya se está bombeando. Han visto que se ha estado trabajando mucho tiempo en esta zona. Se bombea el líquido hasta la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. No sé si se están ubicando aquí. Este es el canal Contreras López. No, este es el canal, no es el Contreras López, es el canal de desagüe, el DPS que se llama, Desagüe Principal Sur, que sería una continuación de lo que es la Colón, la Aguirre, todos esos canales de colección de líquidos pluviales
vienen a este canal grande de desagüe. Y aquí, este es el barrio Ushuas, toda esta parte. ¿Ah? Y aquí tenemos la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Santiago, que es una planta que funciona con una metodología que se llama de barros activados. Ahí que podemos ver un sistema de pretratamiento. Estos son unos sedimentadores para que quede toda la arena que traiga el sistema. ¿Ah? Y aquí empieza una serie de tratamientos biológicos que permiten lo que se llama bajarle la carga orgánica al líquido que llega a la planta. ¿Para qué? Para, por último, clorarla. O sea, son unas piletas de cloración. Fíjense que el agua va y viene para permitir que entre en contacto con el cloro que se le echa a la entrada, y de ahí se descarga al DPS, que termina descargando en el río aquí. O sea, después pueden hacer una visita virtual por el Google ustedes si quieren, si les interesa, pero el sistema de recolección de líquidos cloacales de Santiago está en esa etapa de culminación, podríamos decirle, de darle servicio a más del 95% de la población de Santiago. Dicho eso, sí. ¿Qué efectos trae en el río el que pase el agua por la depuradora esa y se le meta cloro? El cloro se le echa para garantizar de que no pasen elementos patógenos. El efecto del río, o sea, el efecto en el río, al aumentar la carga orgánica que le inyectamos al río por el vertido de los líquidos, si no los tratamos, esos líquidos se autodepuran en el río. Pero le estamos incorporando materia orgánica al río y eso sirve como un alimento para las algas y empieza a generarse producción de algas. Eso consume oxígeno en el río y baja el contenido significativamente, baja significativamente el contenido de oxígeno en el río, produciendo la mortandad de los peces. Un caso extremo es lo que pasa, o lo que pasaba, mejor dicho, en Río Hondo. O sea, todos deben haber escuchado hablar de que se nos morían los peces. Todos los años había épocas en las que se morían muchos peces. ¿Qué pasaba ahí? O sea, Tucumán vierte los líquidos cloacales en los ríos. O sea, el embalse Río Hondo recibe efluentes, o sea, recibe aguas de la cuenca que se llama Salidulce, que está todo en Tucumán prácticamente. El afluente principal al Río Hondo es el Salí, que pasa por Tucumán. Y después tiene otros 4 afluentes que recogen, que recogen el agua de la cuenca, de la cuenca tucumana, donde se vierten muchos desechos de los ingenios, por ejemplo, de las papeleras y de muchas industrias. Esos elementos que se vierten en el río, como la melaza, por ejemplo, es todo prácticamente materia orgánica. Y el agua, para poder degradar esos elementos que se le echan al agua, o sea, que se vierten en los ríos, necesita oxígeno, o sea, necesita oxidar esos elementos. ¿Ah? Para oxidar esos elementos requiere oxígeno, el nivel de oxígeno baja. Al bajar, al bajar mucho, las algas se empiezan a morir porque no pueden producir suficiente oxígeno como para degradar esa materia orgánica, y se producen unos procesos anaeróbicos, o sea, empieza a haber producción de bacterias anaeróbicas que desprenden olores desagradables, por ejemplo, y producen la muerte, obviamente, de peces, pero es más que todo por la falta de oxígeno en el agua, de oxígeno disuelto en el agua. ¿Ah?
cuando tenemos ese tipo de bacterias porque ya no hay oxígeno en el agua. Entonces, es imposible que viva un pez en ese tipo de agua. Eso llega a Río Hondo y un tipo de tratamiento de líquidos cloacales es mediante lagunas de estabilización que se llaman y termas de Río, y el embalse de Río Hondo terminó funcionando como una laguna de estabilización. ¿Qué pasa en una laguna de estabilización? El agua intercambia oxígeno con el ambiente, o sea, con el aire del ambiente. ¿Ah? Si nosotros introducimos demasiada carga orgánica en la laguna, ¿qué pasa? No alcanza el intercambio de oxígeno de la superficie del líquido o de la superficie del embalse con el ambiente para poder degradar esa materia orgánica. Al no alcanzar ese oxígeno disuelto en el agua, que proviene del intercambio con la atmósfera, la materia orgánica que hay se empieza a degradar en base no a, ¿cómo se llaman? No a bacterias orgánicas, no a bacterias aeróbicas, o sea, que trabajan en base al consumo de oxígeno, sino en bacterias anaeróbicas que no necesitan el oxígeno para degradar la materia orgánica. Ese tipo de bacterias generan los malos olores, generan demasiado desecho sedimentable, o sea, se empieza a colmatar el embalse por los desechos que generan ese tipo de degradación. A ver cómo lo puedo explicar como para que lo entiendan bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tiramos en un cierto volumen de agua? Para hablar en términos que se puedan hablar en clase, los restos de comida de un día. En principio, se diluyen en el agua buena parte, ¿que no? Otra parte se sedimenta y otra parte queda flotando. ¿Me siguen ahí? Por lo menos, si lo vas entendiendo, Nahuel, que sos el único al que veo moviéndose. Yo también voy entendiendo, profe. A sentirme con la cabeza para que sepas si me van siguiendo. Una parte se va a diluir, otra parte va a quedar flotando y otra parte se va a sedimentar. La parte que queda flotando, que no es mucha en general, son los elementos que tienen menos densidad que el agua, que vienen a ser esencialmente las grasas. Las partes que se sedimentan es casi todo lo que tenga un cierto volumen y que tenga más densidad que el agua. ¿Qué pasa? Esa parte que se sedimenta va a quedar en el fondo y si el agua tiene oxígeno, se va a ir degradando por acción de las bacterias aeróbicas que tenga el agua. ¿Ah? Tenemos que tener en cuenta que esa agua, ¿de dónde saca el oxígeno que tiene disuelto el agua? Del contacto que tiene con la atmósfera. Entonces, más oxígeno vamos a tener en la parte de arriba que en la parte de abajo. Encima, se concentran más bacterias en la parte de abajo que arriba. Entonces, si queremos que los procesos sean aeróbicos, tenemos que hacer que ese volumen de agua tenga poquita profundidad. Cuando la profundidad es muy grande, ¿qué pasa? Se nos acumula más materia orgánica abajo y el oxígeno no llega con facilidad hasta esa parte, hasta esa zona. Entonces, se empiezan a producir bacterias anaeróbicas que se llaman, que no trabajan oxidando o degradando la materia en base a la oxidación, que sería como trabajan las bacterias aeróbicas. Ese proceso químico de degradación genera metano, gases que son combinaciones de sulfuros con nitrógeno, y eso es lo que por ahí genera malos olores.
Esa es la famosa que está podrida el agua. ¿Ah? Es porque ya hay un proceso anaeróbico. Cuando el proceso es aeróbico, ustedes van a ver que la materia se degrada, pero se emblanquece, es otro tipo de proceso. Entonces, los procesos de degradación de la materia orgánica tienen que ver con esos mecanismos, que los van a ver en química del agua, que los van a ver en química general que tienen, y van a entender un poquito mejor todos esos procesos para que después, por ejemplo, puedan diseñar una planta de tratamiento de líquidos cloacales, en donde podrían intervenir como ingenieros, que es más o menos de lo que estamos hablando. Pero primero tienen que entender esos procesos químicos y bioquímicos que se generan en el agua a partir de la introducción de materia orgánica en un cierto volumen de agua. ¿Cómo afecta el agua que tiramos en el río? Que era la pregunta original. Pasa eso, esencialmente. No es tanto la contaminación química que se genera, sino la contaminación biológica. O sea, hacemos que el nivel de oxígeno del agua descienda porque el agua necesita más oxígeno para degradar esa materia orgánica que le estamos echando. ¿Ah? Y empieza a haber mortandad de peces, las plantas propias o las algas que crecen en el agua empiezan a morir y generan más materia orgánica que necesita más bacterias anaeróbicas para degradarse. Entonces eso genera un proceso que se retroalimenta y termina anulando o haciendo que descienda prácticamente cero el nivel de oxígeno en el río, haciendo imposible la vida animal sobre todo, y la vida vegetal también. ¿Qué hacemos los ingenieros? Tomamos esos procesos y los hacemos más eficientes. Y así calculamos una planta de tratamiento de líquidos cloacales mediante lagunas de estabilización, mediante una serie de lagunas de estabilización sería. Profe, ¿y las lagunas serían de poca profundidad en teoría? Bueno, justamente esa serie de lagunas de las que te hablo es combinar todas las formas, o sea, lo que tiene los procesos anaeróbicos es que pueden degradar mucha materia orgánica, pero hasta cierto nivel. O sea, si queremos degradar más, tenemos que pasar a procesos aeróbicos. Entonces se hace una combinación de procesos anaeróbicos y de procesos aeróbicos, y hay distintos métodos de tratamiento en base a eso que acabamos de ver de lo que pasa en la naturaleza. O sea, tomamos esos procesos, como les decía, y los hacemos más eficientes. Lo que veíamos recién, vamos a ponerlo de nuevo en una planta. Esto es una combinación de lechos percoladores y barros activados, sería. ¿Ah? Estos recipientes que tienen, por ejemplo, para que se den una idea del tamaño, esto tiene 40 metros de diámetro. ¿Sí? Y esto tiene como 30 por 50. No es una plantita lo que tenemos aquí. Esto trata los efluentes de todo Santiago, acuérdense. ¿Ah? En estos recipientes se produce un proceso que se llama de lechos percoladores. ¿En qué consiste? Esto tiene como una cama de arena, mejor dicho, no de arena, sino de piedra, de canto rodado o de algún tipo de piedra de unos 2 centímetros de diámetro para arriba, donde este puentecito o este puente está girando por arriba y genera como una lluvia sobre las piedras esas.
No sé si me estarán siguiendo, no los veo, espero que sí. Genera como una lluvia sobre las piedras y el agua escurre, obviamente, por la superficie de esas piedras. Al escurrir esa agua con mucha carga orgánica, porque es el agua cruda que viene de la cloaca, con mucha carga orgánica, se genera como una película biológica en la piedra, que está literalmente en contacto con el aire, porque el agua que cae como lluvia sobre las piedras se percola rápidamente y está siempre en contacto con el aire. O sea, hay una buena superficie de contacto de la faz esa que se genera en la superficie de las piedras y el agua cruda. Al escurrir el agua sobre la superficie de las piedras, les decía, genera como una película biológica que se alimenta del agua que está continuamente escurriendo por esa superficie, que tiene una alta carga orgánica. Entonces, en esa película biológica se produce la degradación de la materia orgánica. Y cuando la película es muy gruesa, la materia orgánica que se degrada empieza a morir y se despega y se cae, pero ya cae como sólido y como que ya está tratado. Eso sería un tratamiento aeróbico, o sea, las bacterias ahí son totalmente aeróbicas. ¿Ah? Otro proceso que se genera en estas piletas rectangulares que tiene como unos difusores de aire abajo, y el proceso bioquímico es el siguiente. ¿Se acuerdan que decíamos que para degradar la materia orgánica necesitamos oxígeno disuelto en el agua? Y ese oxígeno proviene del contacto que hay entre la superficie del agua y la atmósfera. ¿Qué pasa si nosotros le inyectamos aire de la atmósfera por abajo en forma de pequeñas burbujas y hacemos burbujear desde abajo aire de la atmósfera? Vamos a generar una superficie de contacto mucho mayor. O sea, y entre el aire de la atmósfera y el agua. Y le vamos a estar inyectando prácticamente o literalmente oxígeno al agua. De esa forma, poniendo mayor superficie de contacto. O sea, estamos forzando la inyección de oxígeno disuelto en el agua. ¿Qué ganamos con eso? Que vamos a tener una mayor o una mejor tasa de degradación porque las bacterias aeróbicas van a tener más oxígeno disponible para crecer y depurar el agua. ¿Qué más pasa ahí? Si le inyectamos bacterias, o sea, si le reinyectamos esas bacterias, el proceso de degradación se acelera aún más. Y de esa manera, a ver, estoy tratando de explicarlo lo más entendible posible. Y de esa manera logramos un proceso mucho más eficiente en un espacio mucho menor con una infraestructura civil que serían las piletas mucho más chicas. Entonces, lo que estamos haciendo en una planta de tratamiento de líquidos cloacales es replicar lo que pasa en la naturaleza prácticamente, haciendo que esos procesos que se generan en la naturalmente sean más eficientes y ocupen menos espacio y menos infraestructura. O sea, en resumen, que el proceso sea más barato, porque si no necesitaríamos unas lagunas muy grandes. Yo en el interior, por ejemplo, diseño plantas de tratamiento de líquidos cloacales mediante lagunas de estabilización. ¿Por qué? Porque requieren menos mantenimiento, no requieren prácticamente energía, no dan tanto olor según cómo se las diseñe también, les había dicho que no requieren mucha mano de obra
Y fíjense, una planta de tratamiento de líquidos cloacales como esta, imagínense que hay que estar controlando, midiendo, viendo los parámetros de funcionamiento para ir regulando la forma en que se recirculan los bayos. O sea, los bayos son las bacterias estas aeróbicas que les decía que se recirculan para tener más bacterias que se coman la materia orgánica que le estamos inyectando al sistema. Y se requiere obviamente mucha energía para mover todos esos elementos electromecánicos que tiene el sistema. A ver, quiero que me digan si se han dormido. ¿Vamos bien? Profe. Sí, Vamos bien, profe. Sí, profe. De eso un poco se trata en lo que podríamos intervenir como ingenieros. En la parte todo esto sería infraestructura sanitaria. Para la recolección de líquidos cloacales podemos hablar lo mismo para la provisión de agua potable, que puede ser en una ciudad o en una ciudad del interior. O sea, si necesitamos llevar agua a un lugar donde no hay, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar las fuentes de agua que haya cercanas, la calidad de esas fuentes, la forma en que la tenemos que conducir al agua, cómo la vamos a distribuir, o sea, diseñar la red de distribución, cómo la vamos a almacenar, si es que hace falta almacenar. Esos son un poco lo que estamos hablando de los problemas que nos puede tocar resolver si nos dedicamos a la hidráulica. De la parte de ingeniería sanitaria. Hay otros rubros que tienen que ver con el agua, como ser qué pasa con la estabilidad de los cauces de un río, por ejemplo. Y ahí les hago el siguiente comentario para que ustedes se hagan la siguiente pregunta. O sea, siempre estamos escuchando que se ha caído un puente, que se ha caído, el río se lo llevó al puente, de una parte del mundo, de por aquí cerca. O sea, siempre es noticia cuando un río se lleva un puente, ¿no? Cuando se caen los puentes. Y les hago la pregunta, ¿ustedes se han preguntado por qué se caen los puentes normalmente? Porque está mal hecho. Debe ser porque el agua del río, el cauce, erosiona el cauce del río y eso le resta suelo de donde apoya el puente. Ajá, porque, o sea, según escucho siempre, ustedes eligen ingeniería civil motivados. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando un poco de qué los ha motivado a elegir una carrera dura encima, pesada? Y a muchos de ustedes seguramente les gustan las matemáticas, les gustan los cálculos y se imagina que va a ser un ingeniero calculista. O sea, que calculan los edificios, los puentes, por ejemplo, que es de lo que estaríamos hablando ahora, pero resulta que esas obras últimamente se está mejorando un poco, pero las obras nuevas, obviamente, pero esas obras en más del 95% de los casos no fallan por problemas estructurales, sino por problemas hidráulicos o hidromorfológicos, si queremos usar alguna palabra difícil. ¿Ah? Eso es otra cosa que se estudia desde la hidráulica, el comportamiento de los ríos. ¿En función de qué? De que un río es casi como un organismo vivo. O sea, continuamente está cambiando, está creciendo o decreciendo, cambia cambia sus formas continuamente, sufre procesos erosivos y de colmatación, según el clima, por ejemplo. Y cuando uno construye un puente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Para qué construye el puente? Para salvar un obstáculo que sería un río, ¿no? O sea, como ingenieros siempre hablamos de que tenemos que resolver problemas.
Eso lo venimos viendo desde ese punto de vista. El problema sería pasar del punto A al punto B, diseñando una red vial, por ejemplo, y tenemos que diseñar un objeto, que en este caso sería un puente, para atravesar un obstáculo, que en este caso sería un río. Entonces, tenemos que saber interpretar, o sea, para identificar el problema, o sea, obviamente vemos el río, que no, pero el problema no es solo saltear el río, sino hacer una obra que que a los 3 años no se me derrumbe o no se la lleve el río. O no falle. O sea, ¿qué pasa con los puentes que se caen? Se consideran que han fallado. ¿Cuál es el motivo de la falla? Pueden ser motivos estructurales o motivos de operación o motivos hidrológicos que estamos viendo ahora como causa general de que los puentes se caigan. Los motivos estructurales, ¿cuáles serían? Que se lo ha calculado mal, en esencia. Pero para calcular un puente hay 1000 métodos, 1000 formas, hay 1000 técnicas para construirlo y según cada forma tiene sus recomendaciones para el diseño y para el cálculo del puente. Puede estar mal construido, o sea, puede haber habido fallas en la ejecución del puente, o una falta de una mala operación. ¿Qué sería? Que han hecho pasar una máquina demasiado grande o demasiado pesada para la que no ha sido diseñado el puente y eso genera que falle el puente. O sea, un puente, ¿para qué carga lo van a diseñar? Depende lo que prevén que va a pasar por ahí. Si prevén que no va a pasar una compactadora de 10 toneladas, entonces lo van a diseñar para que pase un camión que le puede ejercer una carga de 3 o 4 o 5 toneladas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase una aplanadora de 10 toneladas? Se va a romper el puente. Con el río, con la evaluación del río, o sea, ¿qué tenemos que evaluar en un puente? También la fundación del puente, o sea, ¿a dónde va a estar fundado el puente? ¿Dónde se va a apoyar el puente? Entonces, ahí como ingenieros van a hacer estudios geotécnicos, o sea, van a hacer un análisis geológico de la zona para ver qué tipo de estructuras geológicas hay como elementos de soporte y van a hacer estudios geotécnicos para determinar hasta qué carga puede determinar cada parte de ese suelo que tienen como opción de soporte del puente. Ahí van a estar interviniendo como ingenieros que se dedican a la geotecnia, por ejemplo, que es una rama interesante de la ingeniería. ¿Ah? Estudiar cuál es la capacidad de carga que puede tener un cuerpo para admitir un edificio o un puente o lo que se les ocurra. Eso está muy relacionado con la geología. Está muy relacionado con la geología. Por eso la palabrita empieza con geo, la geotecnia. O sea, primero ven geología y casi al mismo tiempo están viendo geotecnia durante la carrera. Geotecnia sería mecánica de suelos como materia. Ahí van a aprender a hacer estudios geotécnicos. El geólogo o lo que ven ustedes, la parte de la geología que ven ustedes para interpretar las formaciones, o sea, la tipología de formaciones con las que se pueden encontrar. Y en base a ese análisis después van a saber qué tipo de estudios geotécnicos tienen que hacer o cuál puede ser el comportamiento de la estructura en base al tipo de formación geológica que tengan. Pero el río tiene otras características que dependen mucho de su régimen y del aporte de sedimentos que tenga el río. O sea, por ejemplo, en Santiago, vamos a hablar sobre cosas que podemos ver más o menos. Originalmente, obviamente, el embalse Río Hondo no existía. Después, abajo del Río Hondo, quizá todos han escuchado o quizá no, está
el dique de los Quirogas, ¿ah? Que es la cabecera de un sistema de riego que tenemos en Santiago, que eso voy a hablar ahora a las 3, tengo una charla. Ya tenemos que estar cortando nosotros porque tengo que preparar la charla. Esa es la charla a la que los invitaba. ¿Y qué podemos ver nosotros en Santiago? O sea, tenemos el río Dulce que pasa, bueno, a la par de la costanera, que tampoco existía originalmente. ¿Y qué pasaba originalmente cuando han llegado los primeros pobladores de Santiago? Que cada vez que llovía en Tucumán, mucho, se inundaba todo, por eso es que nos llamamos Santiago del Estero, ¿ah? Porque quedaban como charcos grandes de agua, esos son los esteros, en una planicie importante. Pero para que tengan una idea, las crecidas que se generaban en ese entonces eran del orden de los 3.000 a 4.000 metros cúbicos por segundo. ¿Ah? No sé si se dan una idea de lo que es 3.000 a 4.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, el Paraná anda en el orden de los 100 metros cúbicos por segundo, cuando viene crecidito, o más. Aquí estamos hablando de un río mediano, de llanura, o sea, de llanura en la parte de Santiago, cuyo módulo está en el orden de los 200 a 300 metros cúbicos por segundo. El módulo que es el caudal medio anual, promediado, ¿ah? De muchos años. En ese orden anda el módulo del río. Entonces, ¿qué se ha hecho primero? Como quedaban muchos charcos y quedaba todo inundado, no me voy a acordar bien, un gobernador que era médico ha hecho plantar los dichosos eucaliptus que hay en el Parque Aguirre. ¿Para qué? Para que generen mucha evapotranspiración, o sea, para que consuman el agua del suelo y se sequen más rápido. Esos charcos, esos esteros, ¿por qué? Porque en esos charcos, en esos esteros se criaban los mosquitos y generaban epidemias de paludismo, por ejemplo. Y moría mucha gente. Entonces, por tras de eso es que se plantan los eucaliptos que vemos hoy en el Parque Aguirre. Después, para evitar las inundaciones que eran continuas, o sea, todos los años se generaba una inundación, se hace la costanera, que es una típica obra de protección de márgenes. O sea, ¿qué se hace con la costanera? Evitar que el río se corra y que inunde, se evita que inunde la zona ya más poblada. Tiempo después se construye el dique de los Quirogas. O sea, Santiago originalmente tenía unas zonas de riego que tomaban agua del río Dulce. Un canal, para dar un ejemplo, lo que conocemos el barrio Contreras López, por ahí pasaba un canal que nacía a la altura del barrio Aeropuerto. No sé si se ubican en el barrio Aeropuerto, que está frente al aeropuerto para el lado del río. Ahí había una toma libre, o sea, se tomaba agua del río y se la conducía. Incluso la Belgrano es un canal que derivaba de esa toma, o sea, era un canal de riego. ¿Ah? Y pasaba de largo y se iba para la zona del Ushuas, de Los Flores, de Ushuas, Los Flores, toda esa zona se regaba con un canal que se lo hacía nacer con una obra de toma libre que se llama, desde el río Dulce, y se derivaba agua de ahí. En esa época el río estaba bastante más alto que ahora, y a eso quiero llegar. Al construirse el dique de los Quirogas, les decía, se pone en servicio muchos de esos canales. O sea, ¿qué hace el dique de los Quirogas? El dique de los Quirogas en realidad es un azud
que para lo que sirve es para mantener el nivel de agua del río en un nivel estable para que se la pueda derivar para usarla para riego, por ejemplo. A partir de esa obra de cabecera, que es más estable que un azud con toma libre, porque el río por ahí viene crecido, por ahí no viene crecido, el azud de los quirogas lo que permite es cualquiera sea el agua que venga por el río, podemos derivar siempre el mismo caudal. Porque me mantiene estable el pelo de agua del río, que sería el nivel de agua del río, con ese vertedero grande que tiene. No sé si todos conocen los quirogas. Tiene un vertedero por el que pasa el agua por arriba, ¿que no? Ese vertedero me define un nivel con el que puedo sacar agua por el costado, en esencia. ¿Ah? Después de los quirogas se construye Río Hondo, la presa del Río Hondo, una presa de embalse del Río Hondo, que tiene una superficie muy importante. ¿Y para qué se construye esa presa? Para regular las crecidas del río Dulce, o sea, para regular el agua que se deriva de ahí. ¿Por qué? Les decía hace un ratito, las crecidas que había antes de que se construya el Río Hondo estaban en el orden de los 3.000 a 4.000 metros cúbicos por segundo, ¿que no? Ustedes ya han vivido algunas crecidas del Dulce, que se arma un lío, que se ve que está inundado hasta el tope, la costanera. ¿Ah? Bueno, la costanera original, que es por donde vamos, la costanera vieja, digamos, el agua antes llegaba hasta ahí, hasta el tope de esa costanera, para que se den una idea. ¿Qué ha pasado? El dique, el embalse de Río Hondo sirve para atenuar esas crecidas. Hoy, ¿qué es lo que produce problemas cuando viene una crecida que decimos que llovió mucho en Tucumán? A Río Hondo están entrando de 3 a 4.000, como históricamente han entrado cuando llueve mucho en Tucumán, 4.000 metros cúbicos por segundo, entre todos los ríos que confluyen en el embalse. El embalse, al tener una superficie muy grande, lo que puede hacer es laminar esa crecida. O sea, ¿qué hace? La almacena, aumenta el nivel y la va alargando de a poco. Entonces, los picos de caudal se reducen, por ejemplo, de 4.000 metros cúbicos por segundo a un caudal de 1.000, 1.200 metros cúbicos por segundo. ¿Ah? Pero ¿qué hace también el embalse? Al tener una superficie muy grande, el agua pierde mucha velocidad en esa superficie tan grande que tiene y va dejando todos los sedimentos que arrastra de la cuenca. Entonces, del embalse de Río Hondo prácticamente no salen sedimentos. Entonces, cuando viene una crecida que son mucho menores, esas crecidas movilizan la arena del fondo del río, ¿no? Y el problema es que no tiene cómo reponer esa, o sea, en la dinámica normal del río, durante una crecida, se arrastran sedimentos, pero también se aportan sedimentos. O sea, porque el agua viene cargada de sedimentos justamente porque cuando llueve mucho se genera erosión y el río tiende a estar en un cierto equilibrio donde cuando crece se movilizan esos sedimentos, pero cuando empieza a bajar el caudal, lo que venía trayendo de la cuenca alta se empieza a sedimentar y se repone el sedimento que se ha arrastrado. Al estar el embalse, esos sedimentos ya no se reponen. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de base del río, que se llama, que sería la arena que pisamos cuando nos metemos al río, ese es el nivel de base del río, empieza a descender porque la arena que se escurre durante las crecidas no es repuesta, entonces cada vez está más bajo. ¿A dónde podemos ver eso? Si nos fijamos en las pilas del puente carretero, por ejemplo, a ver, alguno más que se ponga, aparte de Nahuel, que ponga video para que les vea la cara un poco. Las pilas del puente carretero
¿Las han observado alguna vez? No. Las pilas del Puente Nuevo de la autopista Juan Domingo Perón, sí. Sí, se ven, es. Ajá. Bueno, qué vemos ahí? O sea, tienen como unas columnas donde está apoyado el puente propiamente dicho, ¿que no? Abajo de esa columna hay lo que se llama un dado de anclaje, que sería como un barco que tiene abajo, o sea, como un bodoque de hormigón que es un poco más grande que la columna. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ancla ese dado de anclaje? Los pilotes que tienen una cierta profundidad donde se apoya ese dado de anclaje. O sea, ¿cómo está fundado el puente? Tiene una serie de pilotes, ¿ah? que están anclados con ese dado de anclaje, que es el bodoque de hormigón que vemos ahora, y de ahí nace la columna después, ¿que no? Se llama cabeza de pila, algo así, se llama que no. La cabeza de pila le podemos llamar dado de anclaje, es la cabeza de la pila sería. La cabeza de la pila de anclaje, pues igual se termina llamando de anclaje porque lo que hace es juntar todos los pilotes que van abajo en una sola estructura para que de ahí nazca la pila del puente, que sería la columna que soporta el puente propiamente dicho. Ahora, esa cabeza de pila, o dado de anclaje, como le quieran llamar, tendría que estar bajo la arena. O sea, cuando se lo ha diseñado, el nivel de la pila esa es el nivel de base del río. Desde que se lo ha construido a la fecha, lo que se ve para abajo es lo que ha descendido el río en estos últimos 30 años, creo que tiene el puente. O sea, ven que el nivel del río va bajando. Si observan el puente carretero, ¿qué ven? La columna donde se apoya el puente propiamente dicho, y abajo ven como una pila, pero más grande. O sea, esa es otra técnica de fundar. Es una serie de tabla-estacas que generan como un óvalo grande, se lo rellena con hormigón y a partir de ahí nace la pila del puente, o sea, la columna del puente. ¿Ah? Lo que vemos en el puente viejo y en el puente negro incluso son esos cabezales de tabla-estacas metálicas. La altura de ese cabezal es donde estaba el nivel de base del río cuando lo han construido y de ahí ha ido bajando. ¿Ah? ¿Qué pasa? Eso tendría que estar fundado más abajo, porque lo que ha perdido es el punto de apoyo. O sea, si el río desciende lo suficiente como para dejar expuestos los pilotes, esa pila, o sea, esa fundación va a fallar y se va a hundir, ¿que no? Sí deben recordar que hace unos años, en una crecida importante, han cerrado el puente nuevo. Y han hecho unos trabajos, porque si se fijan ahora, no todas las pilas son iguales, en algunas han intervenido y han hecho unos bodoques más grandes todavía abajo. ¿Han observado eso? No, la verdad que no me prestó atención. Bueno, tarea para la próxima que anden por ahí. Como quien va a andar en bici, ahora que se puede andar por abajo, observen todas esas cosas. O sea, ¿qué ha pasado? Eso se llama erosión general del río y se produce por un cambio en el aporte de sedimentos que escurren por el río. O sea, al construirse el embalse Río Hondo, se ha cambiado el régimen de aporte de sedimentos en el río. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de base del río empezó a bajar. ¿Por qué? Por un fenómeno que se llama erosión general. Todo eso estudiamos en hidráulica, por ejemplo. ¿Ah? Que se llama erosión general y puede llegar a pasarle por abajo de la obra el río, y ahí es cuando se descalza y falla el puente. O sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no todos se van a acordar porque son chicos. O sea, cuando ha pasado eso tenían 15 años, no les daban
no le daban importancia, usemos ese término, a ese tipo de problemas. ¿Ah? Pero si van ahora, ¿qué es lo que van a observar? Que algunas pilas de anclaje o cabezales de pila, como le quieran llamar, son diferentes. Eso es porque ha habido tareas de refundación de la pila del puente, porque se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque ha quedado sin soporte, o sea, han quedado los pilotes que están abajo de las pilas. Ahí se produce un fenómeno que se llama de erosión local. Como la pila genera turbulencia, eso genera más arrastre de sedimento y se hace como un cono de socavación. Entonces, eso lo descalza localmente, la descalza más todavía localmente la pila y pierde la capacidad de soporte porque queda en el agua, por no decir que queda en el aire la pila. Entonces, como esos pilotes trabajan por fricción y por punta, al no tener suelo alrededor, el pilote pierde la capacidad de absorber cargas por fricción. Entonces, se desplaza para abajo. Y tenemos que cortar porque tengo que preparar la otra clase que viene. Y les pregunto, bueno, para la clase que viene, que sería el jueves, de todo lo que hemos estado hablando ya tienen que presentar algo escrito. Si no, no va a quedar como válido quien está viniendo a clase ni nada. O sea, si no me presentan los trabajos por escrito, preséntenlos en el CUP, hagan un documento y cuélguenlos en el CUP con el nombre de cada uno para que lo evaluemos. De todo lo que hemos estado hablando, tienen que presentar un trabajo escrito. Y eso ya tráiganlo presentado para la clase que viene para que charlemos sobre lo que hayan escrito. A mí me gusta ir avanzando sobre lo que ustedes me planteen. Porque como les digo, el objetivo de estas charlas, de este seminario, es que aprendan a proyectarse, a ver qué pueden hacer, para que les sirva de paso como incentivo para transcurrir la carrera, que es bastante pesada. Y bueno, lo voy a dejar ahora porque tengo que armar la otra clase, si me disculpen. Y ya estamos en horario de terminar también la clase. Preguntas, consultas, inquietudes rápidas. No, profe, la verdad que no. Muy Profe. explicativo lo suyo. Nada, che. Bueno, la clase que viene vamos a seguir hablando de cosas que pueden hacer desde el punto de vista de la hidráulica como ingenieros. Pero me tienen que traer escrito todo lo que hemos venido hablando. Bien. Hola, profe. Nos vemos el jueves. ¿Quieren? ¿Les paso por el chat el link de la charla esta de ahora? ¿O se han inscrito? ¿Algunos se han inscrito? No, yo no. No. Yo no. Bien. Déjenme que vea cómo lo busco. A ver, les paso completo un WhatsApp que me han mandado. En el chat, ahí tienen un link. Ese supuestamente es el link de la charla que doy ahora a las 3. Gracias, profe. Que tengo que preparar un montón de cosas antes. Bueno, nos estamos viendo el jueves entonces, o en la charla traten de acceder si les interesa. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Muy bien, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que anden bien.